10 consejos específicos para las oposiciones de Andalucía de educación física en este año 2024. No voy a valorar poco a poco y punto por punto todos los criterios de calificación, pero sí que voy a destacar dónde hemos de poner más energía y dónde no hemos de cometer ningún tipo de problema. Y el consejo número cero, que no cuenta como uno, sería el de imprimirse si no lo tienes ya. De hecho, te lo voy a dejar en las notas del programa, imprimirte todos los criterios de calificación y ya hacer simulacros de temas, simulacros de situación de aprendizaje, tener el documento muy claro, que de hecho se va a tener que enviar ahora en breves, tenerlo en referencia a los criterios de calificación. Ya que lo tienes, no falles en ningún punto en ese sentido. Bien, dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, se ha visto, y esto realmente me gusta porque creo que como docentes tenemos que ser buenos comunicadores y buenos secuestradores de atención, que se va a cuidar y se va a valorar positivamente tanto en tema como en exposición el inicio, la conclusión, la bibliografía actualizada. Por ejemplo, ya sabéis que en el podcast de Movimiento Aprendo no paramos de compartir bibliografía actualizada, pero en este caso vamos a libros que han salido recientemente. Tenemos el de La magia de la educación física, tenemos un artículo de hace muy poquito de educación física con significado que creo que es vital para que se vea nuestra identidad docente. Así que, en definitiva, ese efecto primacía y recencia, ese envoltorio, ese inicio, esa conclusión, se tiene que ver nuestra identidad docente. Por cierto, acabamos de abrir nuestra preinscripción para apuntarse en las próximas oposiciones. Vamos a preparar todas las comunidades, vamos a preparar tanto educación física de primaria como educación física de secundaria. Ya nuestro equipo crece, no estoy solo, estamos Pepe, Paolo, Alberto, Paul, tenemos un equipo bastante grande de opositores que han sacado plaza con nosotros, también de Pepe y Paolo, que ya los conocéis, que son unos auténticos referentes, así que si quieres prepararte con nosotros, ya sabes que es una preparación que también tiene todo el punto de técnicas de estudio, de comunicación, ya que somos muy buenos en ello, y aparte todo los temas resumidos, actualizados. Si te interesa, simplemente te dejo aquí la prescripción y contamos contigo porque no vamos a abrir plazas muy grandes, o sea, van a ser grupos reducidos de no más de 10 personas, así que le echas un vistazo y estoy seguro que te va a aportar mucho. Seguimos. Segundo punto, ejemplos. Se pide ejemplos en los temas, ejemplos que clarifiquen el tema. Es decir, si tenías temas muy teóricos, véase en primaria, me voy al tema uno, al tema 2, o véase algunos burocráticos más de secundaria, donde se habla de prevención de lesiones, por favor, intenta ejemplificar continuamente. Y algo que se va a valorar positivamente en específico en Andalucía, el tema de añadir dentro del tema un esquema, un mapa conceptual. Aquí podemos hacer una pequeña relación con el entramado curricular o poner un ejemplo. Se me ocurre en la aplicación práctica donde modifica algún juego y se explique mediante ese elemento visual, pero sí que os recomiendo que tengáis ese elemento visual para cada uno de los temas. Otro componente importante que se tiene en cuenta es el lenguaje. Ahora, a la hora de hacer simulacros, a la hora de hacer exposiciones, a la hora de escribir, intentar evitar redundancias, intentar tener un lenguaje rico, diferentes nexos, que no en dos párrafos, como a mí me pasaba en los primeros simulacros, decía por lo tanto 8 veces. Cuidado con jergas del tipo en plan, que se dice mucho. Sabéis que tampoco tenemos que hablar tremendamente técnicos, pero sí que guardar ciertas formas, que estamos delante de un tribunal. Algo también muy interesante, tanto a nivel de tema como situación de aprendizaje, es que hemos de incidir en 3 citas normativas y en 3 citas bibliográficas. Por lo tanto, la normativa en este caso, pues vamos a aludir directamente a la LOE, LOMLOE, al Real Decreto y sobre todo a nuestro decreto 101/2023 si estamos en primaria, y a la orden del 30 de mayo, tanto la de primaria como de secundaria. Y yo aquí lo que os recomiendo es que de forma específica, si por ejemplo hacemos alusión a la LOMLOE, disposición adicional 47ª, hacemos alusión al Real Decreto, pues igual lo relaciono con algún descriptor operativo, hago relación al decreto de Andalucía, lo relaciono con el artículo 6 de principios pedagógicos, con el DUA, y luego a la hora de la aplicación práctica digo la orden del 30 de mayo y aludo a una competencia específica en particular. Aquí, sobre todo, por favor, sed tremendamente específicos, ¿bien? Y en cuanto a bibliografía, bueno, pues tenemos muchos libros de referencia. Yo aquí os recomiendo también poner algún artículo y alguna web, pero siempre ser específicos. No me voy a basar en el libro de cómo evaluar bien en educación física de Blázquez Sánchez, no. Te vas a basar en el uso formativo de las rúbricas, ya cambia. Algo que también
Ya he destacado, pero hemos de cuidar mucho y más que en Andalucía no se lee y es tu carta de presentación, la escritura y también la comunicación, pero en este caso vamos a hablar de escritura, es la ilegibilidad. Si no se entiende tu tema, no te van a poner buena nota, de hecho te van a suspender. Entonces es tiempo de aumentar la frecuencia de simulacros, de hacer una práctica deliberada, que se vea que escribes y se entiende. Y en esta línea, de hecho, en el último podcast que lo veréis en breve, hablábamos de diferentes centros de interés. Andalucía también pone el foco en esos criterios de calificación que el centro de interés, nuestro entorno, ha de ser preciso. Hemos de intentar ser realistas. Si lo contextualizamos en un centro que está cercano a la playa, pues vamos a relacionarlo con una propuesta en particular. De hecho, aquí le hicimos hace poquito una entrevista a un opositor que le hemos preparado este año para el País Vasco y ha quedado 10º de 400. De hecho, es Íñigo, no sé si lo conocéis, también es divulgador en redes. Pues a este chico le preguntaron en el debate que si utilizaba siempre en todas las unidades el mismo centro de interés, porque su centro de interés está muy relacionado con los videojuegos. Él explicó que no, y esto lo hemos de tener en cuenta, que el centro de interés ha de ser diverso, igual en algunas unidades didácticas tienes que aludir al propio entorno, tienes que aludir si tienes un centro de educación especial, pues igual hacer algún servicio donde fomentes esa psicomotricidad de tus alumnos al otro centro, también puedes valerte del cambio de Ibai para trabajar el entrenamiento funcional. En definitiva, sé muy específico, utiliza ese centro de interés para hacérselo relevante al alumno y que se vea y, como digo, sé muy preciso. También de cara a la exposición, aspectos que hemos de tener muy en cuenta, la secuencia didáctica, ese desarrollo de actividades. Porcentaje de tiempo cuando expliquemos actividades, cuando expliquemos la temporalización, cuando expliquemos los diferentes recursos, cuando expliquemos como digo, la secuencia didáctica, se tiene que ir, si tenemos 30 minutos, nos tiene que ir 16, 17 minutos en esa explicación práctica, porque es lo que nos va a hacer diferenciarnos. Y aquí también os recomiendo que utilicemos frases tipo, tal y como nos demanda convocatoria, utilizaremos recursos diversos. En la sesión 2 podemos ver a través del modelo de autoconstrucción de materiales que vamos a llevar a cabo una sesión de skate bottle. Sin embargo, en la sesión 4 haremos una actividad más enfocada en creatividad porque utilizaremos las picas y le daremos un componente emancipador, etcétera, etcétera. Bien, entonces en ese sentido, todo lo que nos pida criterios de calificación vamos a hacérselo muy sencillo al tribunal y que vea que lo cumplimos. Y de nuevo, en la propia exposición, esas 3 citas, esa alusión directa a la cultura andaluza, a los diferentes principios pedagógicos. Bien, lo dicho, recomendación directa de este vídeo. Tengo los criterios de calificación delante. Utiliza también este vídeo si tienes cualquier duda de la convocatoria de Andalucía o de las oposiciones de Andalucía para dejarla en los comentarios y la contestaré personalmente. Haremos, si os parece, otro vídeo contestando dudas. Y como siempre, muchísimas gracias. Si te quieres preparar con nosotros, rellena la hoja de prescripción y como siempre, nos vemos pronto. Un abrazo.